Muy bien, el título en esta mañana, estamos en la serie La imagen y la semejanza de Dios. El título en esta mañana es En un endemoniado. Ese es el rol de predicaciones que se nos ha sido dado por este mes. Hoy concluimos este mes, mas la serie seguirá. Hace 8 días podíamos ver la gloria de la imagen y la semejanza de Dios en el hombre regenerado, en el nuevo hombre. En ese nuevo hombre que Dios rescató de las tinieblas, que lo traspasó de la muerte a la vida, en ese hombre regenerado por la gracia de Dios, y cómo esa imagen y semejanza ya se reflejaba en la vida del creyente verdadero, en aquel que ha decidido rendir su voluntad a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en el cual que ha decidido rendirse por completo, se ha postrado y ha dicho públicamente que es cristiano. No tan solo lo dice, sino que sus hechos revelan que Él es la imagen y la semejanza de Dios. Un hombre que se dirige con respeto, un hombre que se dirige con rectitud, un hombre que alaba al Señor, un hombre que se goza en los caminos de Dios, un hombre que se goza los días domingos de adoración, un hombre el cual hay un sacrificio de alabanza en sus momentos más difíciles, en sus momentos de angustia. Ese hombre siempre va a tener un sacrificio de alabanza porque Él es la imagen y la semejanza del Señor. Un hombre que vive con rectitud, un hombre honesto, prudente, un hombre que ora al Padre, un hombre que sirve al Señor, que le obedece, un hombre que es de bendición a su familia, un hombre que es de bendición a la sociedad, un hombre que es de bendición en el trabajo donde él labora. ¡Qué maravilla! Fue una predicación hermosa, maravillosa, poder ver el poder de Dios en la vida de un hombre. Tristemente hoy contrastaremos esa predicación tan hermosa, porque hoy veremos cuál es la imagen y la semejanza de Dios en la vida de una persona que se encuentra endemoniada. Y es que la actividad demoníaca, mis queridos hermanos, muchas veces es un tema tabú en las iglesias que no se quiere tomar. Hablar de demonios, hablar de actividad demoníaca pone en riesgo la declaración de fe de muchas pseudoiglesias. Hablar de demonios y de actividad demoníaca puede perturbar a los creyentes. Entonces, para evitar eso, pues no hay que hablar de ese tema, hay que hablarles de cosas bonitas, de cosas positivas, y que Dios los ama y que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Y cada 8 días se repite la misma historia. Gloria al Señor, que Dios ha fundado esta iglesia en su palabra, en su verdad, y que la Biblia nos habla y nos pone en advertencia de una actividad demoníaca que se ha intensificado, mis queridos hermanos. Lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Una actividad demoníaca que se intensificó a partir que el Hijo de Dios descendió del cielo, se encarnó y se hizo hombre. A partir de ese momento, los demonios, conscientes de que el gran teniente, el gran jefe, el gran coronel de los ejércitos de Dios estaba en este mundo para pelear esa batalla contra Satanás, estos hombres intensifican el ataque hacia la humanidad. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Hay muy pocos casos de personas poseídas por demonios, pero en el Nuevo Testamento, las posiciones demoníacas con seres humanos desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es brutal, es abrumador. Dice la palabra del Señor, y no vamos a alcanzar a citar todas las citas bíblicas. En los evangelios se dice mucho que multitudes seguían al Señor Jesucristo y curaba enfermos y echaba fuera demonios. Y es así en los evangelios y se repite más de 50 veces, mis queridos hermanos. Lo seguía multitudes de personas y curaba enfermos y expulsaba demonios. Y la palabra de Dios, al hablar de multitudes, no habla de un pequeño grupito de personas. Eran multitudes de personas que iban en busca de ayuda porque sus familiares, sus seres queridos estaban completamente irreconocibles, eran poseídos por demonios y sus actitudes, su forma de vida daba miedo. Era un verdadero terror vivir con una persona demoniada. Vamos a ver que desde el inicio
desde Génesis 3, la primera posición demoníaca fue hacia un animal, la serpiente. Lo va a describir Apocalipsis, no lo vamos a citar, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 va a describir a Satanás como la gran serpiente antigua, aquella posesión demoníaca en aquella serpiente, dándole un poder sobrenatural. Los animales no hablan. Vamos a ver que las posiciones demoníacas, el cuerpo que ellos poseen, le van a dar un poder sobrenatural. Esta serpiente no hablaba, es poseída por el demonio, por el mismísimo Satanás, y es entonces que esta serpiente empieza a hablar, y lo primero que hace es engañar. Ese era el propósito, de engañar a la mujer. La mujer fue engañada por una posesión demoníaca, y lo vamos a ver más adelante, cómo también estos demonios en el Nuevo Testamento ellos poseyeron cuerpos de cerdos. Una legión que fue expulsada de un cuerpo humano fueron un hato de cerdos, fueron poseídos esos cerdos por demonios y fueron desbarrancados al abismo, a un desfiladero. Entonces, ya desde Génesis capítulo 3, la Biblia nos va a advertir que Satanás y todos sus ángeles, todos sus demonios, están en contra de toda la humanidad y son capaces de poseer a personas con el único fin de destruirlos de la manera más vil, más cruel y más despiadada, mis queridos hermanos. Y nos los va a advertir el apóstol Pablo en Efesios, otra serie que ya vimos, una serie de gran bendición para esta iglesia. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. La guerra no es entre nosotros, no podemos estarnos peleando entre nosotros. La guerra es contra esos demonios. Los demonios están operando, están activos desde que Cristo Jesús llegó a este plano terrenal. Esa actividad se intensificó y es algo hermoso porque dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En su ministerio, nuestro amado Señor Jesucristo vino a libertar a todas esas personas que habían sido poseídas por estos demonios. ¿Qué son estos demonios? ¿Quién los creó? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el propósito de ellos? Bien, también el libro de Apocalipsis nos va a decir que hubo una rebelión antes de la fundación del mundo, comandados por Satanás. Este hombre, este ángel lleno de perfecciones, que era el sello de perfección, este hombre fue infectado con el virus del pecado y empezó a tramar en lo más fondo, en lo más íntimo de su ser, una rebelión contra Dios. Él quería ser semejante a Dios. Él no entendía estos temas de imagen y semejanza. Yo quiero ser como Dios. Yo me levantaré por la mañana y yo voy a destronar a Dios y me voy a sentar en ese trono. Y convenció a un gran número de ángeles caídos. Estos ángeles fueron expulsados por el Señor. Dios no se quedó con los brazos cruzados, y como lo veremos más adelante en el libro de Judas, en la carta de Judas, un capítulo antes de llegar a Apocalipsis, nos va a describir que Dios agarró gran parte de estos ángeles y los encarceló en prisiones en espera del gran juicio final. Ahí están esta porción de ángeles, pero dice la palabra también en Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles, fíjense, una tercera parte de los ángeles, estos ángeles que se convirtieron en demonios, porque ese es el efecto del pecado. El pecado va de torcer, de convertir a lo bueno, llamarlo malo. A un ángel lleno de perfecciones, el pecado lo convierte en un demonio lleno de maldad, de inequidad, sin escrúpulos,
un mercenario en busca de quien devorar. Citaba perfectamente nuestro hermano al inicio en el devocional de oración, que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Tristemente el cristiano dominguero, el cristiano simpatizante se conforma con cada 8 días ir a la iglesia, sentarse, escuchar el sermón y seguir llevando una vida normal, completamente ajeno a esta lucha. Satanás está activo, mis queridos hermanos. El día de hoy que salgamos de esta puerta, sufriremos ataques del enemigo. La actividad demoníaca se encuentra allá afuera y no cesa, no descansa. Está activa a las 24 horas. Gloria al Señor, que este demonio Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, pero sí tiene un gran número de ejércitos, un gran número de demonios que lo siguen dispersados, y son los que nos pueden llegar a atormentar en muchas ocasiones en nuestras vidas. Y pues esa nada más era la introducción. Sin más ni más, vamos a entrar de lleno al tema, y primero vamos a ver uno de esos casos donde un demonio, una posesión demoníaca hacia un hombre, y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Vamos todos al capítulo de Marcos. Esta historia está en los tres evangelios, tanto de Marcos, de Lucas, de Mateo. Este demonio gadareno está así titulado, pero me gustó más cómo lo explica, lo sintetiza Marcos. En su capítulo 5, lo vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 20. El endemoniado gadareno está titulado. Vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hasta ahí vamos a concluirlo, pero vamos a ir por partes. Quise dividirlo así, porque primero vamos a ver qué efectos tenía este hombre en esta posición demoníaca. ¿Qué tan degradada estaba la imagen y la semejanza de Dios en la vida de este hombre? Este hombre ya no parecía ni siquiera un ser humano. El Señor lo había creado, le había dado sabiduría, sagacidad, inteligencia, prudencia, le había dado conocimiento, le había dado rectitud, lo había dotado de justicia, pero ya cuando el demonio les hablaba de esta actividad demoníaca, posee a este hombre, lo convierte en peor que un animal. Ni siquiera un animal llega a este grado de este hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: y cuando salió de él cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Hermanos, ¿qué persona en su sano juicio, con sus 5 sentidos, va a vivir en medio de los sepulcros, en medio de un panteón? ¿Quién en su razonamiento va a vivir ahí? Y Lucas nos los va a describir, que este hombre estaba completamente desnudo, viviendo en los sepulcros. Yo les comentaba, la actividad demoníaca no cesa, y aquí vamos a ver este efecto. El demonio siempre nos va a querer sacar del seno familiar. El demonio siempre va a querer sacarnos del lugar donde podemos estar protegidos. A un padre de familia lo va a sacar de su matrimonio, le va a meter la idea que él es un hombre libre, que él tiene derecho a ser feliz, que él tiene derecho a rehacer su vida con otra mujer. A una señorita, a un joven, le va a susurrar en sus oídos:
¿sabes qué? Tus padres no saben nada de la vida, ya son anticuados, tú eres libre, tú eres un campeón, tú tienes metas, tú tienes propósitos, ve, salte de ahí, ellos no te valoran, tienes muchos logros que conseguir. Y ese es donde empieza a obrar un demonio. Siempre nos va a sacar del lugar donde más seguro nos encontremos. Los psicólogos, oye, tristemente, pobres psicólogos, ¿en qué problemas se han metido, no? Muchas veces, pero yo recuerdo que hace tiempo un psicólogo decía que no había un lugar mejor para un individuo que crecer en medio de una familia. No hay mejor lugar para una persona cuando nace estar rodeado de su padre y de su madre. Digo, ¿en qué problemas se metieron? Porque ahora ya se reconoce ese matrimonio igualatario, ¿no? Un hombre y un hombre criando a un niño. Ahora, a ver, psicólogo, ¿no? ¿Qué dices de esto, no? Bueno, pobres psicólogos. Pero bien, la palabra del Señor nos va a decir, Dios siempre desde que creó al ser humano, no lo creó en unidad, sino Él le creó a una ayuda idónea, que es la mujer. Siempre el Señor va a buscar unificar. Dios siempre va a unir a una iglesia. Cuando hay una división en una iglesia, mi querido hermano, es la voz del demonio susurrándonos en los oídos. No, esta iglesia creo que no me valora. En esta iglesia no se predica, en esta iglesia no me valora, no me saluda, no me apapacha, no, son muy fríos, son muy secos. Y el demonio va a buscar dividir una iglesia, así como busca dividir un hogar, sacar una señorita, sacar un joven de su hogar, sacar un esposo de su hogar, sacar a una mujer de su hogar. Así el demonio, hoy podemos ver en esta persona que llegó a un nivel. No tan solo lo sacó de un hogar, no lo sacó siquiera de una sociedad, lo sacó de todo un entorno y lo llevó a vivir en los sepulcros. Ahí lo llevó, en un camino de muerte, de dolor, de sufrimiento. Yo trabajé aproximadamente 8 años en una agencia funeraria y no había un lugar más triste, más deprimente que un panteón. Recuerdo muchas veces yo llevaba a sepultar a un cuerpo y por ahí me acuerdo que me sentaba a llorar una lápida. Yo no sabía por qué yo lloraba. Me daba tanta tristeza, tanta pesadez estar en un panteón. Pues bien, el demonio eso es lo que quiere. El demonio siempre quiere dividirnos. Siempre, mi querido hermano, que llegue a tu idea dividir, separarte, es la voz del mismo demonio susurrándote en el oído. Tienes que dividirte, tienes que separarte. Y fíjese lo que va a decir el versículo número 3, que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie podía dominar. Esta persona, es lo que les decía, poseída por ese demonio, tenía un poder sobrenatural. ¿Quién con el hombre más fuerte pueda romper unas cadenas, unos grilletes? La palabra del Señor nos va a decir que este hombre las despedazaba, los hacía pedazos, esos candados, esas cadenas de la antigüedad. Y vaya, las cadenas de la antigüedad las podemos ver que eran forjadas, ¿no? Los candados que se hacían en ese entonces, no como los de hoy en día. En ese entonces sí era fierro forjado a fuego, y ese hombre tenía el poder de despedazarlos, de destrozarlos, y dice que no había quien lo atara, quien lo dominara. Este hombre era llevado por el impulso de este demonio que lo llevaba a cometer cosas atroces. Lo va a describir Lucas, si lo pueden leer en sus casas. Lucas dice que se hacía daño con piedras, agarraba piedras y era estarse haciendo daño a él mismo, golpeándose, lacerándose él mismo. Yo les decía, la actividad demoníaca, ya una vez que te sacó de tu casa, ahora esta actividad demoníaca, los demonios siempre nos van a sugerir que es mejor vivir siendo libres. Ir a una iglesia donde hay leyes. No, eso no es para nosotros. Nosotros tenemos un espíritu aventurero. Nosotros somos libres. Podemos ir a donde queramos.
Y estas personas, y pues lo podemos ver desde nuestros pequeños hijos, ¿no? Desde que van a la primaria, ese espíritu rebelde, y no quiere, no lo voy a hacer, ¿cómo ves, no? Oye, a mí me sorprende, ¿no? Ver casos de niños pequeñitos que se rebelan contra los padres, que ya los padres no son una autoridad para ellos. Dice que al final del versículo 4, nadie podía dominarle. Hay gente a la cual no se le puede dominar. Desde pequeños el niño haciendo berrinche, el padre no sabe qué hacer. Y el niño llora y berrea y da patadas y escupe y golpea. Y desde pequeños, mis queridos hermanos, y hay adultos que nada los detiene. Nada. Personas completamente salvajes, crueles, capaces de violar a una mujer, capaces de asesinar. Hay un caso espantoso, me tocó ver en las noticias, de un hombre que asesina a su mujer. Una vez que la asesina, a la que decía amarla, la asesina cruelmente, la va y la sepulta en un basurero para que tapar toda evidencia. Este hombre se va, es prófugo de la justicia lo atrapa, lo lleva preso. Después, por la supuesta justicia humana, este hombre sale libre. Usted es libre porque el proceso se llevó mal. Este hombre, lejos de salir y de reconocer lo que hizo mal, híjole, qué mal estoy. Este hombre desobediente a los padres desde el inicio, desobediente a los maestros en la escuela, seguramente era un rebelde. Este hombre en la sociedad asesinando, rebelándose ante las leyes de su país, de su gobierno, que castigue el homicidio con prisión, es exonerado y este hombre ahora se vuelve un delincuente. Este hombre ahora se va con una organización delictiva, esa muy famosa de los Zetas, no me acuerdo qué organización, una de tantas, y se vuelve un criminal y sigue asesinando. Ese asesinato que cometió a su esposa fue el inicio y fue un gran, y mató a mucha gente. Él murió a plomo, pero es aquí donde podemos ver cómo esos demonios pueden llevar a un hombre a que ya no tenga límites. Un hombre grosero, un hombre vulgar, que tristemente fuimos a un sepelio, mi hermano Felipe y yo ayer, a un velorio, y nos platicaban que en pleno velorio, personas alcoholizándose. ¿No tienes límite? Ni porque ves el dolor y el sufrimiento de personas que han perdido a ser querido y tú emborrachándote, diciendo chistes, riéndote a carcajadas en un funeral de veras. Y en esos momentos puedes guardar la compostura. Es bastante increíble tener conversaciones con personas. Bueno, yo viajo mucho en transporte público, es mi pan nuestro de cada día. Todos los días uso el transporte público y hay veces, en serio, hermanos, que me pesa escuchar a personas hablar con un contenido vulgar. Eso yo lo veía antes, en mis tiempos, y era muy común en los hombres y no te caía de extraño. Ahora no me espanto, pero ahora me espanto porque son las mujeres las más vulgares. Y no les da pena que otras personas las escuchen. Van hablando vulgaridades y no les importa si hay un niñito de 5, 6 años, 8 años. Y se ríen a carcajadas, no tienen un límite. Su vulgaridad no tiene límites. Su manera de beber no tiene límites. No hay nada que los limite. Alcoholizándose, drogándose. Recuerdo también que en mis tiempos la gente que drogaba lo hacía escondidas, ¿no? Nada más por ahí los veías ahí desvariando. Hoy en día, el transporte público, año 2023, en el metro de la Ciudad de México, voy sentado y va un hombre frente de mí haciéndose un cigarro de marihuana. Y yo, aquí va a haber problemas, va a llegar la policía, ¿no? Eso es a los ojos vistos. Ya no hay límites. Personas desfilando en las calles, en la vía pública, completamente desnudos, desfilando porque orgullosamente son pecadores. Sí, soy pecador, ¿y qué? Personas difícilmente de dominarlas. Como este hombre endemoniado, no había quien lo parara. Bien, en la imagen y semejanza de Dios,
Dios cuando creó al hombre puso un límite, puso reglas, porque Dios en su infinita sabiduría, no es que Él tenga sabiduría, sino que Dios es la sabiduría. Dios sabiamente al hombre le pone leyes. Desde el primer momento que fue creado, a ver, ya te creé, primero, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, ¿no? La sociedad no es buena, así es que le vas a poner nombre a todos los animales. Y le puso nombre a todos los animales, era algo hermoso. Ese caminar, le puso reglas, ¿sabes qué? Puedes comer de todo árbol he visto, de este árbol no. Y muchos pueden decir, ay, ¿por qué Dios puso reglas si sabía que el hombre las iba a infringir? Porque es la manera en la que un hombre, que es la imagen y la semejanza de Dios, un hombre es libre cuando un hombre vive bajo las leyes del Señor. Eso es lo que le da estructura a una sociedad. Eso es lo que le da estructura a un matrimonio. Eso es lo que le da estructura a un hogar. Leyes. Si en tu hogar no hay leyes, mi querido hermano, vives en una anarquía. La actividad, los demonios entran y salen de tu casa, es su hogar. Un lugar donde no hay reglas, donde no se respeta nada. En un hogar, a ver, vamos a casarnos. ¿En base a qué vamos a tomar decisiones? ¿Cuáles van a ser las reglas de nuestro hogar? ¿Cuál es el propósito de vivir como familia? Nada, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien crea en lo que quiera creer. Vamos a comprar muchos televisores y que cada quien tenga un televisor en su casa, en su cuarto, y que todos tengamos celulares en nuestro cuarto, y el internet, todos podemos tener acceso a internet, y cada quien puede ver lo que quiera a la hora que él quiera, y todos vamos a ser felices, ¿no? La vida se vive con límites. Sin límites viviríamos en una anarquía. El día de hoy, año 2023, las leyes que ha puesto el gobierno para este país son insuficientes. Nadie las respeta. Nadie las respeta. Pero si no hubiese, imagínense, si hay leyes y no se respeta y se vive en un estado de anarquía, ahora si no hubiese leyes, este hombre, víctima de este demonio que ha sido, lo ha poseído, vive sin límites, vive en los sepulcros, se hace daño a sí mismo. Dice versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. No había límites. Que es de día, que es de noche, yo puedo hacer lo que quiera. Dios dijo, en el día trabajarás, en la noche descansarás. Nah, que si la noche es para divertirse, ¿no? Ahora los jóvenes que les gusta mucho la vida nocturna, Dios lo advierte, ¿no? En su palabra, que vivir con límites, una familia que no tiene, a ver, en esa casa se cierra la puerta a tal hora y ya no se vuelve a abrir, ¿no? Esa es la ley de esta casa, porque sabemos que en la noche encuentras puros peligros. A mí me da miedo manejar, he tenido la necesidad de manejar en la madrugada y me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque no hay ley. En el día te encuentras muchas patrullas y te están pare patrullas de tránsito, pero en la noche dices, ¿dónde hay una patrulla? No veo ni una. Y en serio, en la noche es una hora bastante peligrosa. La gente alcoholizada sale de los centros nocturnos y en la noche, ves muchos desfiguros. ¿Dónde se promueve más? ¿En qué hora del día se promueve más la prostitución? En la noche. ¿Dónde se promueve más el alcoholismo, el debraye? En la noche. Los bares están abiertos en la noche. Esa es la actividad nocturna. Esta persona, dice la palabra del Señor, que de día y de noche no cesaba de dar voces como una persona desquiciada, una persona loca, haciéndose daño a sí mismo. Nosotros, mis queridos hermanos, si no fuéramos bendecidos por la gracia del Señor, recordemos nuestros tiempos antes de haber llegado a Cristo Jesús, nos las pasábamos haciéndonos daños. Nos hacíamos daño a nosotros mismos, nos hacíamos daño a los demás que nos rodeaban. Pero vamos a seguir avanzando porque dice la palabra del Señor en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En este tema de los endemoniados se han escrito muchos libros, se han filmado miles de películas
y muchas iglesias han hecho sus tesis de exorcismo y dan seminarios de cómo exorcizar a un hombre. Y hay muchos libros que te dan una fórmula. Pues si tienes un demoniado, tienes que leer tal cita bíblica y tienes que pararte de cabeza y tienes que ir con cierto número de personas y tiene que ser a cierta hora de la noche para que funcione, si no, no funciona, y tienes que llevar agua de Jerusalén, del río Nilo, y tienes que ir allá a Veracruz y traer agua de una serie de tonterías. Y ahí va la persona esta, ¿no? Bien armada con todos sus instrumentos a hacer un exorcismo. Pues bien, aquí estamos viendo el exorcismo bíblico, mis queridos hermanos. La Biblia nos va a enseñar que el creyente verdadero, aquel que es la imagen y la semejanza de Dios, su cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo, y donde está el Señor, donde está luz, nunca prevalecerán las tinieblas. Cuando tú llegas a tu casa en la noche está todo apagado, pero cuando tú prendes la luz, las tinieblas no opacan a la luz siempre opacará las tinieblas. La presencia de Dios en tu vida hará a un lado cualquier presencia demoníaca. Toda actividad del demonio, cualquier estratagema, cualquier artimaña del enemigo, cuando tú estás en el Señor Jesucristo, esa actividad sale de tu hogar, sale de tu vida, sale de tu mente, sale de tu corazón. El Señor Jesucristo baja de la barca y es recibido por el demonio. Este demonio corre y se postra delante del Señor. Dice la cita bíblica que se inclinó. Impresionante. Y es aquí donde vemos lo que dice Apocalipsis. Estos demonios, que eran ángeles caídos, reconocen el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo, y en ese momento se arrodilla y dice: ¿por qué vienes a atormentarme? La presencia de Dios es el tormento de los demonios. La presencia del Señor es la derrota de toda esa actividad demoníaca que puede haber alrededor de tu vida. Esa actividad demoníaca que tiene dominado este plano terrenal. Y vamos a concluir este capítulo, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a leer del 9 al 20. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviese fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un hato de cerdos paseando, y le rogaban todos los demonios diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es lo que le decía: el exorcismo de nuestro Señor Jesucristo no recitó una cita bíblica, no recitó una oración, no lo roció con agua bendita, no le echó no le puso una cruz: sal demonio, ¿no? Como lo hemos visto en varias películas, que el pseudo curita saca una cruz, ¿no? Y se la pone y el demonio se retuerce. No, hermanos, la pura presencia del Señor expulsó a esos demonios. Y estos demonios le rogaban al Señor Jesucristo: por favor, no nos dejes salir de esta ciudad, porque nos los va a describir en Mateo capítulo 8, este mismo acontecimiento.
va a decir Mateo 8, capítulo 29, y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ellos en ese momento, al ver al gran general de los ejércitos de Dios en la tierra, dijeron, ya llegó nuestra hora, ya llegó. Ellos conocen perfectamente la profecía en Apocalipsis, la saben perfectamente que vendrá el día que el Señor Jesucristo vendrá y juzgará a las naciones y juzgará a esos demonios y los echará al infierno, y ese infierno será echado en el lago de fuego. Ellos en ese momento pensaban que era ese momento. Ya vienes a atormentarnos, vienes acá a atormentarnos antes de tiempo, Señor, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y por eso le rogaban, permítenos, preferimos irnos a los cerdos, permítenos por favor entrar en los cerdos y poder morir en el despeñadero. 1000 veces, porque saben perfectamente cuál es el destino. El destino de estas personas es el infierno, de estos demonios es el infierno. El infierno, mi querido hermano, fue creado para Satanás y sus demonios. El infierno bíblicamente tiene una preexistencia antes de la fundación del mundo. Hubo una revelación, hubo una rebeldía en el cielo. El Señor condena a esos ángeles caídos. Unos están en esas prisiones y otros serán puestos en el infierno. El infierno es un lugar de tormento y lo vamos a ver en próximas predicaciones. En este lugar, el infierno fue creado para estos demonios. No fue creado el infierno para un ser humano. Y entonces, si no fue creado para el ser humano, ¿por qué Dios castiga a un hombre mandándolo al infierno? Porque el comportamiento de un ser humano muchas veces es peor que el de un demonio. Estos demonios se arrodillaban delante de Jesús. ¿Cuántos hombres han negado por orgullo doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo? Estos demonios prefirieron poseer esos cerdos y matarlos. ¿Cuántos hombres en vez de matar cerdos, matar animales, matan a los de su propia especie, a seres humanos? Personas tienen ese corazón, esa hiel de asesinar a un ser humano, descuartizarlo, hacerlo pedacitos e irlo a regar en la vía pública. Un comportamiento mucho peor que el de un demonio. Violar a una mujer y después de violarla, asesinarla y tirar su cadáver en un basurero. Tu comportamiento es peor que el de un demonio. Sí, los demonios son ángeles caídos, pero muchas veces nosotros somos muchos peores que ellos. Por eso el ser humano merece el infierno. Porque la imagen y la semejanza de Dios es completamente al revés con esta actividad demoníaca. Y me encanta cuando una vez que este acto de cerdos va al despeñadero, los cerdos mueren ahogados, la gente va a ver qué sucedió y quedan atónitos. ¿Qué pasó? El endemoniado ahora está en su juicio. El endemoniado ahora está vestido, está cuerdo y está en sus 5 sentidos. Discúlpeme. Me sorprende mucho porque eso nos pasó a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros andábamos como este hombre. Y qué sorpresa para los que nos conocen, cuando nos ven en nuestro juicio, vestidos, sobrios. ¿Qué pasó? Oh, maravilloso. Estas personas llegan, ven a este hombre, lejos de asombrarse, doblar sus rodillas como estos demonios, le dicen al Señor Jesucristo, mejor vete, ¿no? Porque les había costado mucho dinero esta área esta pequeña ciudad se dedicaba a la ganadería, habían perdido mucho dinero con tantos cerdos, mucho dinero se había ido al despeñadero y le piden al Señor Jesucristo que se vaya. Pues bien, este es el efecto, mis queridos hermanos, de una posesión demoníaca, pero vamos a ver más puntos que nos dejarán cada vez más claro esto. Yo les comentaba, Mateo capítulo 25, versículo 41, es donde nuestro Señor Jesucristo nos describe que el infierno
fue creado para Satanás y para sus demonios, nada más para que lo apunten ahí en sus notas. Vamos a seguir viendo más descripciones de esta actividad demoníaca. Ahora vamos ahí mismo en Marcos capítulo 9. Ahora vamos a Marcos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 29. Otro caso de una posesión demoníaca. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó y sacudiéndolo con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Otro caso, mis queridos hermanos, este es un caso de un pequeño, un padre de familia. Yo les comentaba un verdadero sufrimiento tener una persona de esas en tu casa, víctima de este demonio. Va con los discípulos del Señor, que para que lo expulsaran, ellos no pueden expulsarlo. Llega el Señor Jesucristo. ¿Qué acontece? Le platican, Él es el que expulsa a este demonio de este niño. Pero algo que me llamó poderosamente mi atención está en el versículo 23. Por eso quise compartir esta porción de la palabra. El versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dice: Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Esa descripción que le da este espíritu inmundo, le da la descripción que era un espíritu mudo y sordo. Y eso precisamente es lo que el enemigo de nuestras almas, Satanás, con todos sus demonios, es lo que ha hecho en la vida de muchas personas. Para degradar esa imagen y semejanza de Dios, los ha hecho sordos y los ha hecho mudos. El Señor, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dio unos oídos, sí para escuchar, sí para oír, pero lo más importante de dotarle estos oídos, esta gran bendición de poder escuchar, es para que él escuchara a Dios. Dice Génesis capítulo 2, que el hombre estaba en el Edén y la presencia de Dios se movía en medio de él. Tristemente, Génesis no nos da más o menos qué tiempo vivió Adán en la presencia del Señor, esa comunión perfecta, pero estoy seguro que Dios hablaba, Adán escuchaba y era hermoso. Poder escuchar al mismo Dios. Y es un gozo venir a la iglesia y escuchar palabra de Dios. Y vamos a ver innumerables citas bíblicas donde nuestro Señor Jesucristo
Dijo en su ministerio: el que tenga oídos para ir, oiga. Y nos va a decir en el libro de Apocalipsis: el que tenga oídos para escuchar, escuche lo que dice el Señor. Que para eso es que Dios nos dio esta virtud de poder escuchar y comprender, no tan solo para comunicarnos entre nosotros. El principal motivo por el que Dios nos dio esta bendición de poder escuchar es para escuchar al Señor, escuchar su palabra, escuchar sus leyes. En este caso, este demonio mudo y sordo, lo primero que va a hacer es actividad demoníaca en nuestras vidas diarias. No, que escuchar palabra de Dios, no, escucha mejor estas canciones de Metallica, escucha mejor, perdón, ¿no? Si insulto a algún seguidor de Metallica, escucha esta música, este punk, este rock, está muy bueno, escucha esta música, ¿no? Y te la pasas escuchando música, te la pasas escuchando a personas hablando una serie de estupideces. Esas personas, alguna vez, y me arrepiento de haber escuchado a estas personas de guerras de chistes, ¿no? Con tanta vulgaridad, tanta obscenidad, y la gente las escucha encantada de la vida. Payasitos que van a fiestas y te la pasan insultándote y te da mucha risa, y ese payaso te ridiculiza: miren este panzón, y miren ese pelón, y dos, jajaja, y tú te estás viendo, qué chistoso payaso. ¿Qué? Se está burlando de ti. ¿No escuchas? Sí, pero es bien chistoso. La vulgaridad con la que hablan tus hijos. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, jefa? ¿Cómo están mis carnales? ¿No estás escuchando? Se oye chido, mijo. Ya hay personas que a sus hijos no les dicen hijos. Nuevamente la ilustración del transporte público. Va hablando un señor: ahí déjaselos a mi chavo, ahí está mi chavo, te recibe mi chavo, ahí te lo mando con mi chavo. ¿A quién se refiere? ¿No escuchas? Es tu hijo, es tu hija. Ah, ahí está mi ñora, ahí se lo dejas a mi ñora, ahí está mi jefa. Es tu esposa, es tu madre. ¿No escuchas? Actividad demoníaca, mis queridos hermanos. Sordo, ¿no escuchas? Y el demonio encantado. La imagen y la semejanza de Dios degradada en tu vida. No estás escuchando. Y lo peor es que no escuchas lo más importante, que es la palabra del Señor. Y le dice nuestro amado Señor Jesucristo: sordo y mudo, ¿cuántas veces has callado? ¿Cuánto te has callado por temor de ofender a alguien más? ¿Cuánto has callado? ¿Cuántas reprensiones que tuviste que haberle llamado la atención a tus hijos y prefieres morderte la lengua? ¿Cuántas veces en tu casa, con tus padres, hay actividades, vaya, bastante grotescas, y has preferido callarte? Uy, pero no fuera para cantar. Esas personas alcoholizadas. Dios nos dio la boca, nos hizo a su imagen y mi semejanza. ¿Para qué? Para hablar con Él, para orar. Esa actividad demoníaca, cuando quieres separarte de una iglesia, lo primero que va a atacar va a ser tu vida de oración. Lo hemos visto en esta iglesia. Personas que se han ido de esta iglesia, hubo un proceso, no se fueron de la noche a la mañana. Estas personas descuidaron su vida de oración. Espíritu mudo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración en tu vida? Tú fuiste concebido a la imagen y la semejanza de Dios. Dios te dio una lengua. Dios te dio la bendición de que tus pensamientos los puedes expresar con tus palabras. Tus sentimientos, tu dolor, tu alegría, tu sufrimiento, tus malestares, tú los puedes expresar. Los animales gimen. Tú no eres un animal, tú eres un hombre, una mujer hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Puedes expresarte hacia el Padre. Tu consuelo es de Jehová. Tu consuelo lo vas a encontrar con Jehová, no con tus amistades. Tú no necesitas pláticas motivacionales. No, tú necesitas hablar con tu Dios. Gloria al Señor que esta iglesia ha crecido en oración. Yo me gocé el pasado día martes. No daba crédito a lo que habían escuchado mis oídos. Tenemos aquí un culto de oración los días martes.
Y fue precioso cuando los hermanos se pararon y empezaron a orar. Y yo los pude ver el día 1. Yo puedo dar testimonio. El día 1 orábamos 1 o 2. ¿Quién tiene oraciones personales, hermanos? Vamos. No, nadie, ¿no? Sordos, mudos. A lo largo de que Dios nos ha edificado con su palabra, todos los hermanos que vienen a ese culto de oración, todos se levantan y pueden expresar sus sentimientos, más nosotros al Padre, y esas oraciones son de bastante edificación para todos nosotros. ¡Qué gozo! Yo acabé y le dije a mi hermano Felipe, ¡qué hermosas oraciones! ¡Wow! ¡Cuánto me edifican! Para eso es que Dios nos dio la boca, hermanos, no para aullar a medianoche alcoholizados, no para insultar, no para decir groserías, no para ofendernos unos a otros. No, nos dio la boca para hablar con Él, para expresarnos, para decirle a la persona que amamos cuánto la amamos, para expresar a los que nos rodean cuánto nos sentimos ofendidos por sus actos, cuánto nos molesta sus actitudes pecaminosas. La boca se nos dio no tan solo para comer, sino que para antes de comer elevemos una oración al Padre para exaltarlo por las bendiciones que hay en nuestra mesa. Todo eso es actividad demoníaca. Esas personas que están a las 2, 3 de la mañana aullando, alcoholizados, cantando canciones de lo más absurdo. Un hombre cantando una canción absurda. Y lo vemos el día de hoy con ese nuevo género que le llaman urbano. Y te voy a hacer esto, y tú eres aquello, y yo soy acá, y tú acá. Y la mujer encanta, ¡ay, qué bonito canta! ¿No escuchas lo que te está diciendo? Eres esto, eres aquello, y yo te hago así, yo acá, y yo... Y, ¡ay, canta bien bonito! Démosle un premio a ese hombre vulgar. No escucha. Un espíritu sordo, un espíritu mudo, cuando habla injuria al Señor con sus palabras. Personas que de veras da asco escucharlas. ¿Por qué lo hacen? Les vuelvo a repetir, el diablo, nosotros no tenemos no tenemos guerra contra sangre ni carne, hermanos. Nuestra guerra es contra toda esa actividad demoníaca. Por eso nos advirtió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Nuestra guerra no es entre nosotros, es contra Satanás, hermanos. Nosotros no nos podemos pelear unos con otros. Nuestra guerra es contra ese demonio que ha sembrado en nuestros corazones esa semilla de discordia, esa semilla de división. No. Y yo les comentaba, aquí está el manual del exorcismo bíblico. La pura presencia del Señor expulsará a todos los demonios. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿Dónde vamos a obtener la fe? ¿Viendo la televisión, escuchando música, platicando con los amigos, yendo al psicólogo? No, la fe se obtiene en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, ese hombre le dice, Señor, si puedes, sácale ese demonio a mi hijo. Y el Señor Jesucristo, ¿tú crees que puedo hacerlo? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Dice el libro de Santiago, aquel que le haga falta sabiduría, pídala al Señor, pero pídala con fe. La fe expulsa demonios, mis queridos hermanos. La fe expulsará cualquier actividad demoníaca que haya en tu vida. La fe expulsará cualquier actividad demoníaca que haya en tu hogar. La fe expulsa a los demonios. La presencia del Señor hace a un lado toda esa presencia demoníaca. La presencia del Señor restaura a un hombre. La presencia del Señor le da dignidad a un ser humano. Donde no está la presencia del Señor, mis queridos hermanos, ahí está Satanás. Donde no está Dios, están sus demonios, está Satanás, están sus ángeles caídos. Y lo vamos a ver todavía más ampliamente en Marcos 7, estoy en Marcos 7. Un capítulo atrás, en Marcos 7, hablando de este tema, versículos del 24, y este está titulado La fe de la mujer sirofenicia. Y es exactamente lo mismo que estamos viendo. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30 de Marcos 7. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer
cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y Jesús le dijo: deja primero que sacie a los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: porque esta palabra de el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Un exorcismo a larga distancia. El Señor Jesucristo no era necesario ir. No había ninguna necesidad que el Señor Jesucristo fuera. ¿Tienes fe, mujer? ¿Qué fe más grande de esta mujer? Y este es un capítulo que le choca a mucha gente, como el Señor Jesucristo le contestó: no está bien, deja que primero atienda a los hijos, no está bien que le dé primero el pan, le eche el pan a los perrillos, sino a los hijos. Bien, en el ministerio del Señor Jesucristo, Él vino a salvar a su pueblo, a los judíos. Era importante que Él les llevara la palabra a este pueblo judío. Pero la fe de esta mujer era tan grande que le dice: sí soy perro, sí lo soy, sé perfectamente lo que soy. Era griega, no era judía. Sé perfectamente lo que soy, sí soy un perro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Nunca se había visto más fe en esta mujer que en todo ese pueblo judío. Qué tan grande era la fe de esta mujer, que Jesús le dice: por lo que acabas de decir, el demonio ya se fue de tu hija. Ella me dijo: dame una señal, o con eso basta. Llegó a su casa y vio perfectamente que el demonio había salido. La fe, mis queridos hermanos, mueve montañas. La fe en el Señor Jesús es capaz de mover montañas, y lo dice Mateo 17. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. La fe, mis queridos hermanos, es capaz de transformar un cuerpo de muerte a un cuerpo glorificado. Esa es la fe que nosotros tenemos, que el día que partamos, Dios nos dará cuerpos glorificados, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. La fe nos hizo cambiar nuestro ritmo de vida. La fe nos hizo quitar todas esas conductas demoníacas y ahora ser la imagen y la semejanza del Dios vivo. Esa fe salvadora que no se vende, no se adquiere en ningún lugar, está gratuitamente siempre y cuando vengas con un corazón arrepentido al Señor en sus sagradas escrituras. Es aquí donde se alimenta tu fe. Qué enorme, qué bendición, mis queridos hermanos, que el próximo martes 31, el último día de este mes, tendremos nuestro primer estudio bíblico. Esos estudios que se habían dejado ya por varios años se van a volver a activar. Qué hermoso, porque es mediante la escritura, mediante la exposición de la palabra, que nuestra fe va a crecer. Esa fe que sana, esa fe que cura, esa fe que expulsa demonios. No necesitamos un exorcista, lo que necesitamos es fe. ¿Y fe en qué? Nuestro Señor Jesucristo. Fe en el único capaz de hacer a un lado toda esta actividad demoníaca que nos atormenta, que nos hace daño día y noche, que no cesa. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es capaz de quitar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. El diablo tiene esa capacidad de arrebatarla. El día de hoy has sido bendecido con la palabra del Señor, pero cuando salgas tras esta puerta, el diablo moverá todas sus artimañas y estratagemas para arrancarla de tu corazón. Lo dice Lucas capítulo 8 versículo 12. Dice: y luego, y los de junto al camino son los que oyen,
Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo tiene un conocimiento pleno de que esta palabra te da un conocimiento transformador. Y él dice, no, que vas a escuchar a Dios. No, tengo una canción nueva, una canción del recuerdo. ¿Te acuerdas de esta canción? Y empiezas a hacer, ay, sí, ya me acordé. Qué feliz éramos, ¿te acuerdas con estas canciones? Ay, sí, qué bonito. O el consejo de un familiar, de un ser querido. ¿Dónde fuiste? Fui a la iglesia. No, ni vayas. Eso es un negocio. Esos pastores tienen mucha casa, tienen casas, tienen dineros, carros. No escuches. ¿En serio? Sí, ese es un negocio, lo de las iglesias. No le creas. A ver, ¿a quién fuiste a escuchar? ¿A Luis Miguel? No, ese yo lo conozco. Ese era bien borracho, era bien drogadicto. No, ¿qué le vas a creer? No lo escuches. El diablo va a arrebatar esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo obrando, poniéndonos un velo en la cara, mis queridos hermanos, cegando nuestro entendimiento, obstaculizando cualquier momento que tengamos nosotros de ser instruidos en la palabra del Señor. Cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a los estudios bíblicos, cuando vienes a los cultos de oración, siempre hay circunstancias que te lo van a impedir. Que ya se enojó tu esposo, que ya se enojó tu esposa, que tu niño no quiere ir y no se puede ir y dejar solo al niño en la casa. Y siempre va a haber obstáculos, mi querido hermano. El diablo va a cegar nuestro entendimiento. El diablo está atacando siempre el conocimiento del creyente. ¿Por qué crees que hay tantas iglesias, tantas denominaciones, que la luz del mundo, que los pentecostales, que los evangélicos, que estos, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová y tanto? ¿Por qué crees que hay tantas sectas? Porque Satanás te quiere alejar del conocimiento genuino de la palabra de Dios. ¿Te gusta la religión? ¿Eres religioso? Te voy a dar una religión falsa. Te voy a dar doctrinas demoníacas. ¿Te gusta la doctrina? ¿Te gusta la palabra de Dios? ¿Qué te crees que también tengo? También tengo, si te gusta eso, también tengo. Fíjense lo que va a decir 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso hay tanta división. Yo les comentaba, nuestro Dios no es un Dios de división. Dios unifica a su iglesia, los unifica alrededor de su palabra, los unifica alrededor de la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Cuando tú tengas esa tentación de ir tras otras doctrinas, es que allá se oye más bonito. Allá no nos dicen cosas feas. Allá no hablan ni de demonios, ni de infierno, ni de nada, todo puro bonito, todo bien bonito, ¿no? No, mi querido hermano, el Satanás, por eso les digo, él no descansa. Él tiene un trabajo 24/7. Él quiere acabar completamente con la imagen y la semejanza de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros refleje un demonio. Él es feliz. A él no le gustan tanto los elogios. Él puede compartir su gloria. Él no quiere que honres a Satanás. Con que honres a esta banda de rock, perfecto. Con que honres a fulano, a sutano, perfecto. Es más, te voy a dar unas estrellas cristianas. ¿Te gusta el cristianismo? Ahí te van unas estrellas cristianas. ¡Wow! Fíjese, vamos a 2 Corintios hablando de esto. Estrellas cristianas, ¿cómo crees? No puede ser posible. Sí es posible. La Biblia nos lo va a advertir. 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso yo les decía, tantas divisiones,
tantas denominaciones. El cristianismo no es denominacional. El cristianismo, mi querido hermano, no es denominacional. El cristianismo es auténtico. El cristianismo gira en torno a las sagradas escrituras. Nosotros que tenemos que buscar ser alimentados por la palabra del Señor. Que calle el hombre, no escuchar a ese hombre pecador, escuchar lo que dice el Señor en sus escrituras. Podemos ser tentados. Pese que estemos en una iglesia verdadera, mi querido hermano, puede ser tentado a cometer actos atroces. Fíjese lo que le pasó a Judas. Judas en Juan capítulo 13, versículo 12 dice, y cuando cenaban en la gran institución de la cena del Señor, un momento hermoso, maravilloso. El Señor Jesucristo convocando a sus 12 discípulos, celebrando la Pascua, instituyendo la cena del Señor, el nuevo pacto. Satanás obrando en la vida de un apóstol. Dice Juan capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En la cena del Señor, Judas, el Satanás ya había obrado en el corazón de Judas Iscariote, vendiendo al Señor por un puñado de monedas de plata. Cuando este hombre recibe la razón, le devuelve la razón a este Judas, ve el puño de monedas, lo aventó. ¿Qué he hecho? ¿Cómo es posible? Sí, le diste lugar al diablo. Le diste lugar a Satanás y por eso Satanás puso eso en tu corazón. Mucho cuidado, mis queridos hermanos. Ya para irnos dirigiendo al final, vamos a Efesios, hablando de este tema, Efesios 4, ya estamos por terminar, hermanos. Efesios 4, versículos del 25 al 27, dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí. Dice, airados, pero no pequéis. Nuestra guerra, mis queridos hermanos, como lo habíamos visto antes, no es entre nosotros. Siempre que hay una discusión, un malentendido con un hermano, el diablo lo va a usar. Por eso dice, no dejéis lugar al diablo. Un malentendido, arréglalo, platícalo con tu hermano. No dejemos espacio para que el diablo ponga en nuestros corazones esa semilla de discordia. Muchas veces peleamos, y no sabes por qué peleamos y por qué es tanto coraje, por qué hay tanta hostilidad los unos con los otros. Hermano, es el diablo. La actividad demoníaca se ha intensificado desde los días de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Lo podemos ver en nuestra sociedad. De nada sirve, mis queridos hermanos, venir a la iglesia un mes, 2 meses, un año y volver, renunciar a nuestra fe. Es algo muy peligroso. Es una advertencia que nos va a dar el Señor en Mateo capítulo 12. Si gustan ir a Mateo 12. Muchas veces venimos a la iglesia y ya nos sentimos fuertes y nos sentimos empoderados y nos sentimos muy bien, pero hay una diferencia con un hermano, un roce con un hermano y decidimos alejarnos. Y por eso es la advertencia, no den lugar al diablo. No le den lugar al diablo, porque las consecuencias pueden ser terribles. Mateo 12, versículos del 43 al 44. Perdónenme, sí, 43 al 45, perdón. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
la advertencia, mis queridos hermanos. No demos lugar al diablo. No nos apartemos del Señor. Cuando nos apartamos de la iglesia, no nos apartamos de los hermanos. Lo peor que te puede suceder cuando te apartas de la iglesia no es que te apartaste del hermano Luis, del hermano Felipe, no. Lo peor es que tú te apartaste del Señor. El Señor ya había reestructurado tu vida. Cada vez la imagen y la semejanza de Dios era más presente en tu vida. Pero dejaste un pequeño resquicio que Satanás obrara. Diste lugar a él. Te apartas un tiempo de la iglesia y dice la Biblia, si había un espíritu inmundo, él volverá y dice, qué bonito lo habían dejado. Va a volver. Tu estado posterior será peor de cuando llegaste. Oremos para que no acontezca eso. No nos apartemos del Señor. Aferrémonos como esas personas se aferraron al Señor Jesucristo. Esta mujer se aferró, sí, soy perro, sí, Señor, soy pecadora, pero tú puedes curar a mi hija. El Señor, bueno, por tu fe, ese demonio ya se fue. Aferrémonos al Señor Jesucristo. Y ya para concluir, ya nos vamos a despedir. Esta va a ser la aplicación, conclusión y aplicación, Mateo 12, versículo 28. Con esto acabamos. Dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios. Y hubo muchas personas que dijeron que lo hacían en nombre de Belcebú y una sarta de tonterías. El Señor Jesucristo dice, yo los echo porque por la obra del Señor. Y si los echo por Dios, eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a este mundo. El reino de Dios ha llegado, mis queridos hermanos. Ha llegado cuando nuestro amado Señor Jesucristo descendió del cielo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, fundó su iglesia, una iglesia basada en las Sagradas Escrituras. Y ese reino, mi querido hermano, es en el cual vivimos tú y yo. Un reino donde no hay cabida para presencia demoníaca. Un reino donde no hay endemoniados. Un reino donde el Espíritu Santo de Dios mora en este lugar. Y el día al rato que salgamos de esta puerta, el Espíritu mora en cada uno de nosotros. No lo entristezcamos. Seamos constantes en nuestra vida, constantes en nuestro ministerio, mis queridos hermanos. El día de hoy no venimos a darles consejitos para que les vaya bien en la vida, no. No es mi intención el día de hoy darles buenos consejos. No es mi intención el día de hoy poder exponer con palabras rimbombantes y hacerme ver muy intelectual, no. Mi intención el día de hoy, mi querido hermano, lo que Dios mueve, la voluntad de este asqueroso y vil pecador que les habla, es que vayamos a los pies de Jesucristo. Vayamos al Señor, vivamos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Sometámonos a Él, rindamos nuestras voluntades por nuestro propio bien, por el bien que nos rodea, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras esposas, por el bien de nuestros padres, por el bien de nuestros esposos, por el bien de las personas que amamos y atesoramos en nuestros corazones. Donde está la presencia de Dios, ningún demonio está cerca. Cualquier trama del enemigo no prosperará. Todas esas flechas, todos esos dardos que lance, estamos cubiertos con esa armadura que tuvimos la oportunidad de analizar en otra serie, ¿no? La armadura del cristiano, esa armadura que Dios le da a su pueblo escogido, a sus cristianos, a sus redimidos, para poder soportar los ataques del enemigo. Donde está la presencia de Dios, no está el demonio, no está Satanás. Si somos hijos de Dios, dejamos de ser hijos del diablo. Rindámonos, Señor, mis queridos hermanos, rindámonos a ese gobierno, al gobierno del Señor. ¿Me acompañan a orar? Amado Padre Celestial, cuán grande, cuán maravilloso y excelso eres, Señor. Maravillosas son tus sagradas escrituras. Maravillosos son tus hechos portentosos, Señor.
Maravilloso el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, que con su presencia despojó a todas esas personas que se encontraban endemoniadas. Qué portentosas son tus sagradas escrituras, que en ellas encontramos paz y consuelo. Gracias, Padre soberano, por esta porción de tu palabra que nos hace reflexionar el día de hoy respecto a nuestra vida. El día de hoy podemos pararnos frente al espejo y poder vernos completamente desnudos y ver si llevamos tu imagen y semejanza, Señor, o si en nosotros brilla esa actividad demoníaca, Padre Santo. Te suplicamos el día de hoy que mandes tu espíritu a cada uno de nosotros, Padre Santo. Que nos sigas bendiciendo, que nos sigas fortaleciendo con el poder de tu palabra. Que sigas bendiciendo a estos asquerosos, viles y sucios pecadores que tienen el privilegio de exponer tus sagradas escrituras. Que seas tú el que nos instruya, Señor. Que sigas siendo tú el que nos edifiques con el poder de tu palabra. Gracias te damos el día de hoy, Padre soberano, y te suplicamos que este conocimiento que hemos adquirido todos el día de hoy quede en lo más hondo de nuestro corazón y mueva nuestras voluntades el día de mañana. Porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.